Buenas tardes, estimados compañeros y licenciado Rivera Sánchez. Es un honor tener la oportunidad de abordar este importante tema sobre los límites constitucionales del jus puniendi y la libertad legislativa en el ámbito penal dentro del contexto jurídico salvadoreño. El objetivo de este espacio es reflexionar sobre cómo la Constitución de la República establece controles claros sobre el poder punitivo del Estado, garantizando la protección de los derechos fundamentales, así como analizar el alcance y los límites que posee el legislador al crear normas penales en consonancia con los principios constitucionales. Para enriquecer este debate, contamos con la participación de Juan Milton Monteagudo, quien analizará si existe un programa penal implícito o explícito en la Constitución de la República. Mi persona hará referencia a la libertad legislativa en la creación de normas penales y las restricciones que impone el marco constitucional. Y la compañera Sofía Artiga de Alvarado abordará cómo los principios derivados de la Constitución limitan el jus puniendi del Estado. Antes haremos una breve contextualización. El jus puniendi o poder punitivo del Estado es una facultad reconocida pero limitada por la Constitución. Estos límites están diseñados para proteger los derechos fundamentales de las personas y asegurar que la potestad estatal de imponer sanciones se ejerza de manera justa y proporcional. Por ejemplo, el principio de legalidad penal, los artículos 15 de la Constitución, artículo 1 del Código Penal y 2 del Código Procesal Penal exigen que solo puedan castigarse las conductas previamente definidas como delitos en la ley. Además, el artículo 27 de la Constitución establece que las penas deben tener como fin la reinserción y readaptación social, prohibiendo medidas crueles o inhumanas. A pesar de ello, el legislador tiene cierta libertad para diseñar las normas penales. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, ya que debe respetar principios constitucionales como la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y la dignidad humana. Estas disposiciones garantizan que la creación y aplicación de las normas penales no sean arbitrarias y respondan a los valores de un Estado democrático y social de derecho. En conclusión, la interacción entre los límites del jus puniendi y la libertad legislativa reflejan un equilibrio necesario para garantizar que el sistema penal respete tanto la seguridad ciudadana como fundamentales. Estamos listos para iniciar nuestro debate y profundizar en este interesante tema. Vamos a iniciar con la pregunta número 1, no sin antes recordar que el tiempo tiene una duración de 4 minutos por pregunta, por lo que vamos a iniciar ahora. Y la pregunta dice así: ¿realmente existe un programa penal en la Constitución de la República? Voy a ceder la palabra a mi compañero Juan Milton. Buenas noches, licenciado, compañera Halser, compañera Sofía. Pues podemos decir que nuestra Constitución establece un programa penal implícito, asimismo que contiene disposiciones relacionadas con el derecho penal y el sistema de justicia penal. Un ejemplo claro es cómo podemos encontrar en el título segundo, capítulo primero de la Constitución, en donde aborda los derechos individuales y las garantías procesales, incluyendo el derecho a la defensa, principio de legalidad, proporcionalidad y el debido proceso, y el respeto a los derechos humanos. Tanto así que en el artículo 2 de nuestra Constitución, pues literalmente dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Eso es así como este artículo pues manda al Estado, ya que es la Constitución, nuestra ley suprema, a proteger las libertades y los derechos de sus ciudadanos. Sofía. Buenas noches, licenciado y apreciables compañeros. Bueno, apoyando un poco lo que menciona el compañero Milton, no existe un programa penal explícito, pero la Constitución fija límites generales que sirven como directrices para el legislador, otorgándole la responsabilidad de construir el sistema penal. Sin embargo, en estos procesos se debe realizarse bajo la estricta obligación de respetar los principios constitucionales. De esta manera se garantiza que el sistema penal sea coherente
con los derechos fundamentales, preservando el equilibrio entre la potestad, la sancionadora del Estado y la protección de los ciudadanos frente a posibles arbitrariedades. La estructura constitucional debe, en efecto, garantizar que las leyes penales no sean solo una reflexión abstracta de la política criminal del Estado, sino que represente un compromiso tangible como defensa de los derechos humanos. Así, el sistema penal se erige no solo como una respuesta a la conducta delictiva, sino como un reflejo de la dignidad humana y la protección de los valores fundamentales que sostienen el orden jurídico democrático de la nación. Excelente. Damos paso a la siguiente pregunta, que reza de la siguiente manera. ¿Es libre el legislador para crear normas prohibitivas penales? Como esta era la pregunta que me fue asignada antes de emitir mi comentario, quiero dar la palabra a mis compañeros para conocer cuáles son sus ideas al respecto. Milton. Podemos decir que el legislador tiene cierto margen de acción para crear normas penales, pero debe hacerlo dentro del marco constitucional y justificarlas en función del bien común, asegurando su proporcionalidad y necesidad. Esto garantiza que las normas penales sean justas y equitativas, protegiendo así los derechos fundamentales antes mencionados de las personas. Sofía. Bueno, cabe mencionar que las restricciones son necesarias para evitar abusos, garantizando que las normas no sean arbitrarias y que los procesos se desarrollen conforme a alineamientos establecidos por el orden jurídico. Estas limitaciones tienen como finalidad asegurar que las acciones del Estado, especialmente en el ámbito sancionador, respeten principios fundamentales. Por lo tanto, la importancia de restricciones van más allá de la protección individual a un sistema que restringe el poder punitivo. A su vez, fortalece que la confianza de la ciudadanía en las instituciones, promoviendo un entorno donde no se convierta en un instrumento de coacción, sino garante de la justicia. Concuerdo totalmente con ustedes. Si bien el legislador en El Salvador tiene la facultad de crear leyes, incluyendo las penales, esta facultad no es absoluta. Existe un marco constitucional y legal que regula esta libertad para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Sala de lo Constitucional, como máxima garante del respeto a las leyes con respecto a la Constitución, ha establecido diversos límites al Poder Legislativo en la creación de normas penales. Estos límites buscan asegurar que las leyes penales sean justas, proporcionales y respeten los derechos humanos. Algunos de estos límites son, por ejemplo, el principio de legalidad. Ningún hecho puede ser considerado delito y sancionado si no está previamente tipificado como tal en una ley. Esta norma lo que busca es evitar la arbitrariedad y garantizar la seguridad jurídica. La reserva legal que nos dice que solo el legislador tiene la facultad de crear, modificar o derogar leyes penales. Esto impide que otros órganos del Estado puedan crear normas penales de manera discrecional. La proporcionalidad en cuanto a las penas impuestas, que estas deben ser proporcionales a la gravedad del delito cometido. La no retroactividad de la ley penal desfavorable. Las leyes penales no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia si perjudican al acusado. La precisión en cuanto a que estas normas penales deben ser claras y precisas para evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar que los ciudadanos puedan conocer sus obligaciones y consecuencias. El bien jurídico tutelado en cuanto a que las leyes penales deben proteger bienes jurídicos relevantes para la sociedad como la vida, la integridad física, la propiedad y la seguridad pública. La Sala de lo Constitucional juega un papel fundamental en la protección de los derechos fundamentales en materia penal. A través de sus sentencias ha declarado inconstitucionales aquellas normas penales que vulneran los derechos humanos que no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución. Los límites a la libertad legislativa en materia penal tienen importantes implicaciones prácticas que debemos tomar en cuenta. La seguridad jurídica, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer con certeza qué conductas son consideradas delitos y cuáles son las sanciones correspondientes. La protección de los derechos humanos, en cuanto a que las leyes penales deben respetar los derechos fundamentales de todos, incluyendo los derechos de los acusados. La prevención del abuso de poder,
Los límites a la libertad legislativa ayudan a prevenir que el poder punitivo del Estado sea utilizado de manera arbitraria o discriminatoria. En resumen, la libertad del legislador para crear normas penales en El Salvador no es absoluta, sino que está sujeta a límites constitucionales y legales. La Sala de lo Constitucional juega un papel fundamental en la garantía de que las leyes penales sean justas, proporcionales y respetuosas de los derechos humanos. Vamos avanzando hacia la recta final, por lo que procederé a dar lectura a la pregunta número 3. ¿Por qué los principios derivados de la Constitución de la República son límites al jus puniendi? Sofía, escuchamos sus aportes, seguido de nuestro compañero Juan Milton. Bueno, primeramente que con estos principios se busca establecer un balance necesario que evite casos de arbitrariedad. El derecho penal está fundamentado en la Constitución, lo cual define los derechos y garantías que limitan al poder del Estado a imponer sanciones que implican estas leyes penales, como el Código Penal y las leyes especiales. Deben respetar dichos principios. Desde el iluminismo se ha buscado impedir que el Estado tenga un poder ilimitado para castigar, ya que con eso podría llevar abusos y arbitrariedades. Por ello, el derecho penal y el derecho constitucional están estrechamente vinculados a la Constitución como norma suprema que establece los principios fundamentales como la dignidad humana, la proporcionalidad, la legalidad, que actúan como barreras esenciales en el abuso excesivo e injusto del poder punitivo. Asimismo, podemos mencionar el principio de legalidad y seguridad jurídica, que esto significa que una persona solo puede ser juzgada por hechos que ya estaban definidos como delitos en la ley antes que ocurrieran. Además, el juicio debe ser llevado a cabo por tribunales que ya existían y estaban establecidos por la ley antes que ocurriera el hecho. Esto garantiza que las personas no sean juzgadas arbitrariamente y que se respeten sus derechos fundamentales. Pues este texto que es tan importante para uno de los principios que hace un momento lo mencionaban las compañeras, podemos encontrarlo en el artículo 15 de nuestra Constitución de la República. Como punto final de este enriquecedor espacio, cada uno vamos a destacar la idea central de la pregunta en la que profundizamos mayormente. Vamos a iniciar con Juan Milton. Como una conclusión, como lo decía la compañera Axel, pues podemos decir que la Constitución de la República actúa como un marco rector que guía y limita la acción penal del Estado, asegurando que el jus puniendi se ejerza dentro de un entorno de respeto a los derechos fundamentales. Esto permite que el poder punitivo sea una herramienta legítima para el orden social y no un instrumento arbitrario. Bueno, como Adelante. Como menciona el compañero Milton, ¿verdad? Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República limitan el jus puniendi, actuando como un contrapeso esencial para la protección de los ciudadanos frente a estos posibles abusos de poder por parte del Estado. Estos derechos no solo garantizan la libertad individual y la dignidad humana, sino que también aseguran que el ejercicio del poder punitivo se realice dentro de un marco legal justo, evitando cualquier forma de injusticia o abuso. A través de estos límites se busca proteger los derechos de las personas, incluso en momentos en los que son objeto de proceso penal, asegurando que el castigo no se convierta en una forma de opresión de discriminación. Gracias, Sofía. Con respecto a la pregunta número 2, aunque el legislador tiene libertad para definir delitos y establecer sanciones, esta potestad está restringida por principios constitucionales fundamentales. Estos principios no solo salvaguardan los derechos individuales, sino que también refuerzan los valores democráticos de nuestro sistema jurídico. Finalmente, como equipo, queremos agradecer a los integrantes por la participación activa y al profesor por su atención y guía que nos ha permitido profundizar en este
relevante para el ámbito jurídico. Gracias a todos por su valiosa contribución.